Yo usé la palabra plan, me va a matar él, porque en realidad la palabra debiera ser tratamiento. Puede haber similitudes, no sé, él me lo dirá o me corregirá. La pregunta ¿es exitoso pensar en un tratamiento farmacológico de la obesidad o para combatirle a la obesidad? Está con nosotros, como siempre, Jorge Pujol, médico especialista en este tema de la obesología. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenido. Hola, Jorge. Dije plan, es Sí, tratamiento. es lo mismo. Plan, tratamiento son acciones que uno toma para que esta enfermedad pueda ser controlada. Bien. Fíjate que hasta ahora la medicina viene fracasando con las dietas, con los tratamientos anteriores. Acordémonos la época que se usaban las anfetaminas, que eran medicamentos que producían un fenómeno de anorexia, pero por el lado de la inhibición del apetito y la excitación del paciente. Tal cual. Y que el paciente después quedaba con un estado de adicción a la anfetamina. Sí. Parece mentira, pero cuando yo estudiaba medicina, se vendían anfetaminas en los kioscos. Y se tomaban para la premolina magnésica. ¿En serio? Porque también se estudiaban para estudiar, se tomaban para estudiar. O sea, Pero ¿cómo como te se mantenía pedían? más despierto, ¿Cómo se pedían en los kioscos? O sea, pedías un frasquito de premolina magnésica. mirá. Es decir, Ya. de una época, 40 años a la fecha, un producto que realmente fue muy peligroso y que directamente ahora quedó como un mito, la anfetamina, que ya no hay. Hay que transmitir tranquilidad a la gente. La Argentina no tiene anfetaminas, no hay anfetaminas en el mercado. Sí hay elementos, porque la medicina fue avanzando y se fue comprendiendo mejor esta enfermedad. Sí. Y en realidad lo que tenemos que tratar de lograr es el cambio de conducta alimentaria. O sea, que el paciente realmente pase de un acto compulsivo, arrebatado, de comer mucho, de la cultura de comer mucho, a un paciente que esté más desinteresado por la comida y que coma poca cantidad y donde su mente esté dedicada a otras cosas. Pero fuera anfetaminas, ¿no? Sí. Quedó clarísimo, eso no hay más en la Argentina. Porque Sí. te parecía común y se conseguía en los kioscos, ya no existe más. Ya no existe más. ¿Hay remedios indicados Bueno, especialmente para En la realidad, cuando hacemos la estrategia para obesidad, hay toda una serie de alternativas. Hemos hablado acá muchas veces de que existen personalidades, Sí. existen fenotipos. Entonces, hay que hacer un diagnóstico correcto porque no existe una enfermedad que es la obesidad, sino varias obesidades. Hay muchas obesidades. Okay. Entonces, uno tiene que empezar a definir si el paciente es un paciente compulsivo, que es el paciente que se arrebata, el paciente que no tiene incapacidad de detenerse, que es el bulímico, que es un paciente que de golpe capaz que no come en todo el día, pero cuando empieza a comer, empieza una activación que no puede frenar hasta ¿Son llegar los al hartazgo, atracones? el atracón. Después viene el paciente picoteador, y para cada uno son estrategias distintas. Esto es importante porque cada vez estamos hablando más de la causa y menos de la consecuencia, que es el acto alimentario. Claro, sí. Fíjate vos que antes, cuando hablábamos de esas anfetaminas, Braginsky con Cormillot y Ravena hicieron una asociación que se llamaba ALCO, no sé si ustedes se acuerdan, sí, donde se totalmente. enseñaban a todos los grupos, inclusive usaron la Iglesia Católica para poder hacer estas difusiones, y se hablaba de nutrición, como que había que adelgazar en pista de la nutrición solamente, y en realidad ahora estamos viendo que la nutrición es la consecuencia, o sea que hay que empezar a actuar sobre los órganos, los elementos, todo el mecanismo que recién se está comprendiendo de 10 años a la fecha, o sea, 10 años a la fecha, esto para que tomamos conciencia, recién estamos comprendiendo cómo es la cosa. Antes era toda una situación, de hecho la obesidad era una enfermedad tratada marginalmente, no sé si se acuerdan que había médicos que viajaban por todo el país vendiendo pastillitas con todos esos preparados, con multielementos. Todo eso pasó, y inclusive algunos quedan, pero hay que tratar de no entrar en esa historia. Para obesidad, lo que hay que saber es que es una enfermedad crónica. Que el tratamiento nunca es exitoso si lo vas a hacer por un tiempito. Que una cosa es bajar 5 kilitos porque no me entró el vestido y otra cosa cuando tenés una obesidad y tenés que encararla porque ya tenés la patología que se te viene encima. Vos sabés que la obesidad sencillamente es que a partir de cierto nivel de tu peso, los hidratos de carbono que comas, el cuerpo humano tiene la capacidad de transformarlo en grasa y guardarlo por si hay una hambruna o una migración a futuro. Es una condición genética humana, es la capacidad de sobrevivencia que tienen los animales y nosotros, como somos animales, tenemos esa condición. Sí. Obviamente que lo que hay que hacer es sacarle al paciente los almidones y sacarle las grasas.
Eso es re difícil porque el almidón y la grasa es extremadamente adictivo, es riquísimo. La cosa más rica que hay es, claro, si vos vas a comer una papa cruda, es horrible, pero la papa frita no te cuento lo que puede ocurrir con vos con una bolsa de papa frita. Porque en la dieta también, en nuestra dieta, estamos acostumbrados a tenerlo, a los hidratos de carbono. O sea, un desayuno está concebido como con un pan, con unos, o sea, claro, está concebido el... Es porque es normal comerlo, pero obviamente cuando ya entras en obesidad tenemos que tratar de bloquear esto. Los tratamientos para obesidad farmacológicos se dividen en 3. Los psicofarmacológicos, que son todos los medicamentos que quitan el apetito, por ejemplo. Y ahí hay un grupo de medicamentos que se llaman macindoles, que hacen una acción parecida a las anfetaminas sin ser una anfetamina. O sea, que no es una anfetamina, está permitida su venta. De hecho, algunas obras sociales la cubren. Hoy es una herramienta barata, porque también es importante el tema de los costos. Entonces, ese medicamento anorexígeno quita el apetito, asociado a una estrategia adecuada, es decir, con terapia y con algún ansiolítico asociado, el paciente puede contener su ansias de estar comiendo todo el rato o de por lo menos sobrellevar una dieta transitoria para poder bajar de peso. Después viene un medicamento fabuloso que se ha inventado hace 2 años, que es la asociación de la naltrexona, que era algo que se usaba para la adicción a la cocaína, fíjate vos. Wow, y otro que se usa, el bupropión, para la adicción al cigarrillo. La asociación de las 2 moléculas en dosis bajitas producen una disminución de la gratificación. Es decir, vos empezás a tomar ese medicamento, que es el famoso Naltreva, y el paciente empieza a tener desinterés, ya no se gratifica, no es agradable comer. Entonces, si vos haces una estrategia bien pensada, con una dieta adecuada, él puede sobrellevarla con este medicamento. Que lo bueno que tiene es que no quita lucidez. Entonces, por ejemplo, hay algunas profesiones que son muy importantes tratar la obesidad. Por ejemplo, los camioneros o los que manejan. O sea que ese es un gremio donde la obesidad es muy importante. Y la obesidad en los camioneros tiene un riesgo muy grande. El obeso se duerme durante el día. La enfermedad de Pickwick. Entonces, tratar esto con algo que lo mantenga lúcido es muy importante. Dijiste, perdón, falta uno más. ¿Naltrexona más? Naltrexona con bupropión, que es el Naltreva, que es una sola droga, una sola marca que hay en Argentina. Después, el topiramato, mirá vos, es un antiepiléptico. Es un antiepiléptico que tiene la capacidad de producir una inhibición del acto compulsivo de comer. Entonces, asociado el topiramato a fluoxetina, que es un antidepresivo que también se usa, o al macindol, o a la fentermina, que en realidad en Argentina no hay, pero son elementos que quitan el hambre, también los pacientes sienten con esa herramienta la posibilidad de controlarse. Y el topiramato es una droga muy buena porque en parte es muy buena para el dolor de cabeza. Entonces se asocian y los pacientes porque muchos pacientes cuando hacen el tratamiento de obesidad comienzan a tener cefaleas. Ahora, Jorge, nombraste 3, los acabas de describir. Sí. O sea, ¿cómo vas eligiendo? ¿Qué tipo de paciente para cada uno y cómo se va eligiendo elige? En función de del fenotipo del paciente. Un paciente que te viene y te expresa una historia, porque hay que hablar con el paciente. Claro, obviamente. Es muy importante hablar, tener el entrenamiento de captar quién es el paciente que viene. Sí. Esto es algo estrictamente médico. No permitan que nunca alguien que no es profesional médico pueda tratar estos medicamentos. Son medicamentos de archivo. Pero cuando vos tenés un paciente compulsivo, picoteador, el macindol con topiramato viene. Y también viene algo interesante, son baratos, porque el tema de los costos en obesidad se nos ha puesto un problema enorme. Más obvio para todos. Después vienen medicamentos que actúan sobre el área metabólica. Es decir, yo puedo, ya que comés, inhibo la absorción, por lo menos algo de lo que vos comés. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un medicamento que se llama Orlistat, que a nivel intestinal yo evito que absorbás tanta grasa como... Entonces, vos comés, por ejemplo, un asadito y un porcentaje de esas grasas vas a perderla por medio de, gracias al Orlistat, el 30%. Que no es el polvito bloqueador que se recomienda. No, eso es para grasas. El polvito bloqueador es para los hidratos, que es un polvito que sale de la cáscara del poroto. Del poroto. ¿Es bueno? Sí, es interesante, pero vuelvo a repetirte, 10%, 15%, o sea, no te puedes comer una pizza y pensar que por el polvito esa pizza va a entrar sin pena ni gloria. Pero hay un porcentaje que por lo menos
si vos estás retenida, podés usarlo y es útil. ¿Ah? Y después viene un medicamento que sale de la manzana, que son las glifosinas, que es un medicamento que hace que una vez que ya comiste el hidrato de más, te lo hace perder por orina. Ajá. Porque bloquea un recaptador a nivel renal de la captación de glucosa. Y vos sabés que el exceso de glucosa es lo que produce después los triglicéridos que se depositan en el tejido adiposo. Y finalmente, las hormonas nuevas. ¿Ah? Todos sabemos que hace 5 o 6 años se descubrió la famosa GLP-1, el famoso dragoncito de un lagarto. Y ese GLP-1, que es una hormona que contrarresta la acción de la insulina, vos lo podés inyectar y los pacientes sienten una sensación de saciedad y sienten un bloqueo a nivel cerebral para la búsqueda de comida. Estas son las famosas liraglutides, que vienen en inyecciones de colocación diaria, y también vienen las dulaglutides, que son de colocación semanal o semaglutides. Inclusive viene una nueva, que es tirzepatide, que es una dual que actúa sobre 2 hormonas. El tirzepatide no sé a quién se lo van a vender porque viene a $1000 la ampolla. Claro. Ahora, doctor, el tratamiento mensual, $1000. Y las ampollas actuales que hoy estamos indicando los médicos son de $200 por mes. O sea, son números Claro, sí, que claro. son muy costosos, aunque hay gente que de golpe dice, bueno, ante una cirugía bariátrica o el balón, puedo hacer. Doctor, ¿no genera una dependencia enorme toda esta cantidad, todo este cóctel de medicamentos? O sea, entiendo que inicialmente hay que tratar al paciente con estos medicamentos, pero ¿y después? Bueno, ¿qué pasa con las consecuencias en otros órganos quizás y con la consecuencia de la adicción a esos medicamentos? Que es crónica la cosa. Todo esto, primero que son crónicos y son medicamentos pensados para uso crónico. O sea que no hay consecuencias, son medicamentos aprobados por la Unión Europea, por la FDA, justamente para poder usarlo años, ¿de acuerdo? La gente tiene que saber que, porque había un fenómeno que pasaba mucho con las anfetaminas, que era el rebote. Es decir, vos vivías un estado de decepción, digamos, no tenías apetito, entonces te sacaban el remedio y bueno, venía la furia, es como romper un dique. Entonces el paciente después venía y se comía todo y volvía a engordar lo que no engordó. Siempre pasa eso cuando el paciente no comprende la patología. Y ahí está el trabajo del equipo de salud de explicarle, mirá, vos tenés una patología, que has pasado, se te pasó la raya, le estás poniendo almidones a un cuerpo que no lo necesita y sabés que ese cuerpo, el almidón, no lo va a defecar. Entonces, vos tenés que saber que vas a hacer una restricción. Hay una luz en el final del camino. Es decir, cuando vos bajás por debajo de ese nivel de activación, es probable que tu cuerpo no te pida comer tanto. Entonces, si vos tenés un paciente que es altamente adictivo con la comida, adictos directamente, hay pacientes que es como el alcohólico. En el alcoholismo hacemos una ronda y todos tienen que asumir su condición de alcoholista y decir yo soy alcohólico, lo dicen con voz alta y vigorosa para empezar a producir todo un fenómeno. Y con obesidad, muchos pacientes tenemos que decirle, vos tenés que asumir que sos obeso por adicción a las harinas o a otros, inclusive ellos mismos lo reconocen. E inclusive es importante que el ambiente familiar pueda cambiar esa realidad. Yo no conozco ningún alcohólico que se cure en un bar. Imagínate un obeso que se cure en una casa donde anda comprando facturas, haciendo fideos y haciendo pan dulce todo el día. O sea que hay cosas que hay que empezar a modificar. Pero cuando el paciente se modifica, la farmacología y la medicina está logrando cada día más avances. El futuro viene sobre las hormonas. Todo se trata de buscar sobre las hormonas. Obviamente los actos compulsivos, el naltrexona con bupropión es una herramienta muy útil y hoy hay un abanico interesante de fármacos. Y son fármacos que en general están bien pensados para que el paciente no tenga consecuencias negativas. Eso dependerá del arte de la medicina de poder darlos adecuadamente y que el paciente sepa que no son cosas que me la tomo hoy un tiempito y después, bueno, lo dejo porque lo dejé. Ahí hacete cargo el lío que vas a hacer porque son cosas que estamos modificando y tienen que modificarse en el tiempo. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias Un gusto a ustedes. tenerte. Vale, nos vemos. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias. Gracias.